Decíamos la vez pasada que el cristiano es uno que vive de rodillas. Y lejos de buscar excusas, lejos de tratar constantemente de justificarse por sus acciones y particularmente por sus malas acciones, el cristiano es uno que se humilla porque reconoce su pecado. Sabe que es pecador y entiende que negarlo es simplemente confirmar que está mintiendo, como dice Primera de Juan, capítulo 1. De manera que siguiendo las instrucciones de Jesucristo, el cristiano se arrepiente y cree en el Evangelio. El cristiano es uno que se ha arrepentido y que ha creído en el poder restaurador del Evangelio. Pero es uno que continúa arrepintiéndose cada día y continúa confiando en el poder restaurador del Evangelio todos los días. El cristiano genuino es uno que se arrepiente y se refugia en el Evangelio. Y es por eso que en nuestra reflexión en el Salmo 51 tenemos la oportunidad de entrar en esa sala en la que observamos a un hombre que aún antes de la venida de Cristo ha entendido que para relacionarse con Dios no existe otra posibilidad que la de vivir humillado ante su magnificencia y santidad. Pero en este caso no es que esta persona se considera menos válido de lo que Dios es, porque ahí caemos todos, sino que además se ha involucrado él solito en una serie de acciones y de decisiones que lo han llevado de mal en peor. Y ahora está atrapado entre la espada y la pared de la vergüenza y de la imposibilidad de restaurarse a sí mismo, de devolverse a sí mismo la confianza, de retirarse de sí mismo la culpa, de reafirmarse a sí mismo con la seguridad de saber que puede comparecer una vez más delante de Dios y aún de sus semejantes. Os invito a abrir vuestras Biblias en el Salmo 51, donde encontramos 4 elementos que resultan de un arrepentimiento genuino. Y la idea, como dijimos la vez pasada, es que podamos evaluar nuestra vida y confirmar que nosotros también nos arrepentimos cuando toca, cuando nos toca. La vez pasada estuvimos estudiando los 2 primeros y hoy trataremos de concluir con esta serie de elementos que produce el verdadero arrepentimiento. Pero vamos a volver a leer el Salmo entero una vez más para tener claro qué está sucediendo aquí. Dice el texto, dice así la palabra de Dios para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces
Enseñaré a los transgresiones tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Hasta aquí nuestra lectura en esta mañana. Como digo, la vez pasada estuvimos analizando los dos primeros elementos de un arrepentimiento genuino. Y a modo de repaso, simplemente mencionar ambas realidades que surgen de un corazón que se ha puesto de rodillas, se ha inclinado delante de Dios. Lo primero que veíamos es que eso inevitablemente va a comenzar y va a provocar la confesión del pecador. Versículos del 1 al 5. Decíamos que lo primero que va a suceder en una vida transformada por la presencia y el poder del Dios Altísimo es que no hay otra posibilidad que confesar nuestra indignidad. Lo que está sucediendo detrás de las cortinas de este Salmo 51 lo encontramos en 2 de Samuel 11 y 12. El autor David, el rey David, el héroe, la gran figura, aquel que un día había vencido al gigante Goliat, aquel que había guiado a los miles y a los 10.000 hasta conquistar el territorio de manos de los enemigos, aquel que había danzado delante del arca, aquel que había liderado una revolución espiritual entre los israelitas, es totalmente consciente en este momento de su vergonzosa condición. Es consciente de cuál es su situación delante de su familia, delante de sus súbditos y lo que es peor, delante de Dios mismo. Porque David es consciente de que ha pecado de todas las formas posibles. Y la realidad para él es que ya no lo puede tapar. Ya no lo puede ocultar, ya no puede disimular más todos y cada uno de esos pecados que lo han llevado a una situación extrema de debilidad personal, de debilidad emocional y aún de debilidad profesional, porque sus propios súbditos cuestionan todo lo que él ha venido haciendo. En este pasaje de 2 de Samuel 11 y 12 nos encontramos no solamente ante la caída de David, sino también ante el patrón general que todos nosotros seguimos cuando nos vemos enganchados y atrapados, cuando dejamos que el pecado anide sobre nuestras cabezas y sobre nuestros pies. Y observábamos cómo este hombre lo primero que hizo fue darse a la ociosidad, bajar la guardia, relajarse, confiarse, pensar que ya lo había alcanzado. Y en lugar de salir a pelear como el resto de los reyes, David se quedó en su palacio. Y el texto era muy explícito porque leíamos que se levantó de la siesta cuando ya anochecía. Relajadamente, sin prisas, sin ningún tipo de preocupación, mientras sus hombres están muriendo en el campo de batalla, donde él debería estar liderando a ese ejército. De manera que David lo primero que hizo fue tomar la posición de relajación absoluta, olvidarse de que la vida y la vida espiritual es una batalla constante hasta el día que crucemos las puertas de la ciudad prometida. Y eso lo condujo a una espiral descendente en la que no pudo ni quiso dar freno a sus inclinaciones. Y desde lo alto de su palacio
contempló no solamente la hermosura de la ciudad que Dios le había permitido conquistar, sino también a una mujer que tomaba un baño en una de las casas adyacentes a palacio. Y en lugar de retirarse de aquel espacio, lo que hizo fue tratar de averiguar quién era y buscar a esta mujer, a pesar de que pronto le advirtieron de que estaba casada. Y notamos cómo David sigue descendiendo en esa espiral y lo que intenta ahora es justificar sus acciones y no solamente se acuesta con esta mujer, sino que trata de hacer ver delante de los demás que su propio marido es el que está detrás del embarazo de esta mujer a la que David ha dejado embarazada. Un David que por supuesto estaba casado y tenía hijos. Un David que era un referente moral para los demás. Un David que había pronunciado palabras de rechazo ante aquellos que se rebelaban delante de los mandamientos del Señor. Un David que conocía la Escritura, pero que cegado y motivado por su pecado, fue capaz de ponerla a un lado y de buscar ciegamente el salir indemne de una situación que él mismo se había creado y provocado. Hasta el punto que llegó incluso a insensibilizarse a tal grado que cuando el profeta se le presenta y lo confronta, David está pensando en otros y en los otros, pero no en su propia condición. Este David que había caído lastimosa y calamitosamente, está pensando en los demás y no en su propia condición y realidad. Su pecado lo llevó a más pecado y la situación se vuelve incontrolable, al punto de haber terminado un año después de lo que había previamente sucedido, con un corazón tan duro como el que jamás había observado y experimentado. Pero cuando el Señor entra en escena por boca de su profeta, cuando el Señor nos muestra quién es Él y quiénes somos nosotros, no existe otra posibilidad que la de confesar nuestra indignidad. No existe otra posibilidad que la de reconocer que no solamente no hacemos lo que deberíamos, sino que no somos los que deberíamos delante de Él. Y esto es lo que David va a comenzar por hacer aquí en este Salmo 51. Y esto es lo que todos los que nos encontramos en este lugar deberíamos hacer también. No ya delante, como dijimos, de una ley escrita que David conocía muy bien, sino delante de un Cristo vivo al que nosotros decimos conocer muy bien. Un Cristo que vino a este mundo para salvar a los pecadores. Un Cristo que vivió y murió para limpiar a los pecadores. Un Cristo que sufrió y pagó lo que nosotros los pecadores deberíamos haber sufrido y pagado. La pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto confesar nuestros pecados? ¿Por qué si a la luz de lo que Dios es y de lo que nosotros no somos, tratamos de justificarnos o de esconder directamente aquello que hemos hecho, que hemos pensado, que hemos maquinado? ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer quiénes somos delante de Él y qué no somos delante de Él? En ocasiones tengo que hablar con todo tipo de personas. Si apuntase en un papel la gente peculiar con la que me encuentro y con la que trato, creo que podría ir ya pensando en escribir un libro de aventuras, al más puro estilo Mortadelo y Filemón, me parece a mí. Y entre todos estos a veces me doy con personas que se dedican a aconsejar a otros, a guiar a otros, a ayudar a otros, pero después de tratar apenas unos instantes con ellos, te das cuenta de que están más perdidos de aquellos a los que pretenden ayudar. Confundidos, tratando de disimular todos esos agujeros, pero de la misma manera que un barco con agujeros
va a terminar en el fondo del mar. Una vida con agujeros no va a llegar muy lejos. ¿Por qué nos cuesta tanto el confesar aquello que no está bien delante de Dios, particularmente aquello que ofende a Dios, aquello que nos separa de Dios, sabiendo que no hay otro camino, que al cielo solamente se entra de rodillas, que ante la presencia de Dios solamente tienen cabida los que se humillan porque Dios no soporta al soberbio delante de Él? Y sin embargo optamos por esta segunda vía, la de, bueno, mientras nadie lo sepa, mientras nadie se entere, mientras se quede aquí, ese Dios que lo conoce todo y que lo sabe todo, espera que los que son verdaderamente sus hijos se humillen delante de Él y reconozcan que no caminan como deberían. Para que como un Padre tierno Él nos agarre y nos restaure y nos levante y nos guíe a la senda de la que nos hemos desviado y podamos continuar adelante. Un corazón rebelde es un corazón que no confiesa sus faltas. Que el Señor tenga misericordia y no haya muchos de esos corazones aquí en medio de nosotros, porque esa piedra de la ofensa delante de Dios cada vez se volverá más pesada y llegará un punto en el que decidamos no seguir avanzando y prefiramos volvernos atrás, porque todo se llevará de manera más sencilla, más fácil, más amable. Nadie nos pedirá cuentas, nadie buscará que tratemos de resolver o reparar la ofensa. ¿Cuánto peligro hay en un corazón no humillado? Y esto es lo primero que nos encontramos aquí en este texto, el corazón de un David que sin duda, por la acción y la intervención del profeta, no pudo más que confesar su pecado. Pero hay un segundo elemento que forma parte de un arrepentimiento genuino y no es otra cosa que lo que podríamos llamar la petición del pecador. ¿Y cuál es la petición del pecador? Versículos del 10 al 13, una restauración completa. Esto es lo que David va a pedir entre los versículos 6 al 13, una restauración completa que comienza por un reconocimiento de la capacidad de Dios para perdonar. Porque lo interesante de todo esto es que el salmista se dirige a Dios sabiendo que Él ha pecado y reconociendo que Él ha pecado, pero con la expectativa de que ese Dios de los cielos contra el que ha pecado es el único cualificado para perdonarle. No vivimos nosotros precisamente en esta ciudad en un clima suave durante estos meses de verano. Pero durante el invierno sí tenemos la posibilidad de acercarnos a la montaña que está muy pegadita a la ciudad y observar la nieve. De hecho, no necesitamos ni acercarnos porque ya desde la propia calle, cuando miramos desde la carretera, podemos ver la montaña nevada. Esto no era común en la tierra de Palestina, en la tierra de Israel, donde este salmista escribe. Y para ellos el pensar en la nieve resultaba algo verdaderamente excepcional. Su clima es todavía más extremo que el nuestro, hace más calor que aquí, y no es precisamente la nieve lo que rodea las tierras de Israel. Y sin embargo, los israelitas entienden y David entiende y se asombra ante lo blanca que es la nieve. Y su cabeza, cuando piensa en la posibilidad de recibir perdón delante de Dios, se vuelve hasta esta imagen, hasta esta idea, hasta este dibujo de lo blanca que es la nieve. Y en el versículo, vamos a ver, dice ahí, en el versículo 7, gracias. He cambiado de Biblia y ahora la letra me está jugando una mala pasada. En el versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y veíamos la vez pasada que el hisopo se utilizaba en muchas de estas celebraciones litúrgicas, religiosas, con el fin de proveer de un buen olor, de proveer de un
incienso, y notamos que David va más allá y no se quiere quedar solamente en lo externo y habla de ser tan blanco como la nieve. Y lo que está afirmando aquí el salmista es que Dios tiene la capacidad de eliminar aquello que ningún otro puede eliminar. El poder de perdonar sus pecados, por muy oscuros y repugnantes que sean. No solo los cubre debajo de la alfombra, sino que los borra absoluta y definitivamente. Y aquel que todo lo sabe se comporta delante de nosotros como si nunca se hubiera producido aquello que nos llevó a ponernos de rodillas y pedirle perdón. ¡Cuánta gracia! ¡Qué maravilla de perdón es el que David está pidiendo aquí! Porque sabe que Dios está en condiciones de otorgarlo. ¿Qué perdón más pobre, más miserable es el que nosotros nos repartimos tantas veces? Nos perdonamos, pero dejamos anotada la matrícula por si acaso, ¿verdad? Y a la siguiente vez que se produce cierta tensión entre nosotros, tengo aquí anotado que tal día, tal fecha, tal hora, esto me hiciste. No es la primera vez, no es la segunda vez. Mira, aquí lo tengo anotado. Pero tú dijiste que me habías perdonado. Sí, te había perdonado. Y como dicen tantos, yo perdono, pero no olvido. Dios no es así. Dios no es así. Por eso David se dirige a él y la petición de este pecador observamos primero este reconocimiento de delante de Dios, sabiendo que Él puede perdonar. Pero también observamos en esta petición esa renovación a la que David aspira, una renovación que tiene que ver con una nueva realidad. Y veíamos que esa palabra crear apunta a algo que cobra una nueva realidad. Es la misma que Dios utiliza en Génesis 1, que solamente se utiliza para hablar de Dios, la posibilidad de crear donde no existía nada previamente. Y esto es lo que David quiere que el Señor haga, que le regale una conciencia limpia, un estado aceptable delante de Dios, un estado aceptable delante de Dios que incluya también un gozo como al principio. A veces nos encontramos con personas después de varios años sin haberlos vistos y el paso del tiempo se hace evidente. Algunos se conservan mejor que otros, otros caemos en una distinta categoría. Y la gente cuando nos ve después de 1, 2 o 3 décadas dice, ¿pero qué ha pasado contigo? Lo que eras y en lo que te has convertido, lo que fuiste y lo que has venido a ser. Bueno, David no quiere pensar en el gozo de la salvación como algo que un día fue parte de su experiencia delante de Dios, pero que queda solamente como un nebuloso recuerdo en el pasado. No, David pide que esta renovación de parte de Dios le vuelva a colocar en el sitio donde hubiera querido no moverse nunca. Qué emocionante el entender y el saber lo que Dios ha hecho, el ver, el sentir y aún el respirar lo que Dios ha hecho con nosotros. Y qué fácilmente nos dispersamos y nos liamos. Y como aquella Marta nos enredamos en tantas cosas, a veces incluso que tienen que ver con Dios y con las cosas de Dios, pero perdemos de vista al Señor que nos ha salvado y nos olvidamos de lo precioso y emocionante de esa salvación. David no quiere perder de vista, ni quiere olvidarse las grandes cosas que Dios ha hecho para con él. Y por eso le pide al Señor que dentro de esa obra en la que, por supuesto, reconoce la capacidad de Dios de actuar, que renueve su realidad interior. Y eso nos lleva al tercer aspecto, y no quiero seguir incidiendo en lo que ya vimos, pero es importante entenderlo para lo que vamos a mencionar a continuación, y es que además de confesar, además de pedir, ahora nos damos cuenta de que el arrepentimiento
genuino incluye también la adoración del pecador. Versículos del 14 al 17. Este es el tercer elemento de un arrepentimiento genuino, la adoración del pecador. Dice ahí, versículo 14 del Salmo 51, líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Alguien ha dicho, la sola gracia brilla en cada versículo de este salmo. Y esa sola gracia, ese reconocimiento de lo que Dios ha venido haciendo, nos mueve a la alabanza. Alabanza como respuesta al experimentar el perdón de Dios. De la misma manera que el perdón respalda y confirma nuestro testimonio, el perdón nos cualifica y nos califica. Y en cierto sentido, permite que el creyente adore a Dios por la razón correcta y de la manera correcta. Hace apenas unos días terminábamos nuestro estudio panorámico de toda la Escritura y lo hacíamos, por supuesto, no podía ser de otra manera, adentrándonos en el libro de Apocalipsis. Un libro tantas veces confundido y torcido y que muchos asumen con temor y con preocupación cuando lo que se pretende es justamente lo contrario. Traer esperanza y consuelo al corazón. Y notábamos como parte integral del libro de Apocalipsis tiene que ver con despejarnos todo estorbo que desde este planeta podamos encontrar y regalarnos una imagen del cielo. Un cielo en el que las multitudes de criaturas que allí se encuentran adoran a Jesucristo. A un Jesucristo que merece toda la adoración porque Él es Dios, Él es el Señor y sustentador del universo, pero en particular merece toda la adoración, dice el libro de Apocalipsis, porque Él es el único de desatar el sello. Ese sello en el que realmente encontramos quiénes son los que han de ser salvos porque hay un Salvador que los ha salvado. De manera que lo interesante de todo esto es que a lo largo de la Escritura nos damos cuenta de que solo hay un digno de toda gloria y honor, que es el Señor Jesucristo, y sobre todo Él es digno de toda gloria y honor porque nos ha salvado de nuestros pecados. Y esa alabanza que surge en los labios de toda criatura en el cielo es la misma alabanza que David nos presenta y manifiesta aquí. Y es la misma alabanza que cualquiera de nosotros que hemos experimentado la misma salvación debería también dejarse notar en nuestros labios. Y sin embargo, uno de los grandes males de la iglesia contemporánea es que no es una iglesia que entiende cómo de grave es el pecado y cómo de maravilloso es lo que Cristo ha hecho para liberarnos de nuestro pecado. La iglesia de hoy no es una iglesia que se molesta con el pecado. No es una iglesia que se opone al pecado, que lo rechaza, que lo desprecia, que se separa del pecado. Es una iglesia que convive con el pecado. Y en ocasiones es una iglesia que promueve el pecado, pasivamente dejando que se involucre y sea una parte natural y habitual de los que forman parte de ella, pero también activamente promoviendo y proponiendo realidades que son pecaminosas y están en contra de lo que Dios es y demanda de sus hijos. Y mientras tanto, hay muchas personas que asisten a las reuniones y que en cierta medida entienden que es importante estar ahí, pero no han experimentado lo que la Biblia define como conversión.
Todavía no saben lo que es pasar de muerte a vida, lo que es haber recibido vista después de ser ciegos. Simplemente conciben el cristianismo como una, vamos a decirlo así, forma de vida como cualquier otra, en la que se llevan a cabo ciertas prácticas, ciertos ritos, pero con el objetivo de que la vida les vaya mejor de lo que les va. Buscan mejorar todo lo posible sus prestaciones y por eso quieren ser cristianos, porque piensan que si llevan a cabo ciertas actividades o si omiten otras, la vida les irá mejor. Pero siguen siendo ellos. Con o sin tratamiento, sigue siendo tú. Algunos se someten a un tratamiento de estos de rejuvenización y buscan el modificar parte de su aspecto ante el desgaste que evidencian. El problema es que uno sigue siendo el mismo. Con o sin tratamiento sigue siendo tú, el que siempre has sido. Sí, te congregas en este lugar, pero no has dejado atrás tu condición de siervo, de esclavo del pecado. Solamente te has puesto un disfraz, el de asistente dominical. Cada vez ese disfraz es más barato, pero por dentro sigue siendo el mismo. Y por eso, en realidad, aunque cantes como una gallina por la mañana, como un gallo que grita y que entona, no puedes alabar a Dios de una manera adecuada, porque no has experimentado el perdón de tus pecados. Y sin embargo, este salmo confirma e insiste que el verdadero arrepentimiento es uno que comienza con la confesión de nuestra condición de pecadores y que prosigue con el deseo de vernos libres de esa condición de pecadores y que termina dando gracias a Dios por habernos liberado de esa condición de pecadores. Es un estado en el que no se concibe seguir viviendo de la misma manera. No tolera seguir siendo lo que éramos. Como dice el viejo himno basado en el Salmo 40, del lodo cenagoso me sacó. ¿Y cuál es la respuesta? Aleluya. Load a Dios, alabad a Dios, porque del lodo cenagoso me sacó. Y yo no soy como ese ogro, como ese Shrek que quiere seguir en la ciénaga. Yo quiero verme libre de esa ciénaga, no quiero volver. Y si tengo que cantar a nuestro Dios y Salvador, es porque de esa ciénaga, de ese lodo, de ese pozo, me sacó. Y no quiero regresar. No solamente porque Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario para sacarme de allí, sino porque he visto en sus heridas que no merece la pena. El pecado nunca merece la pena. Es una ofensa contra Dios y es una muerte lenta y dulce para nosotros. Una de las maneras que hace unos años se popularizó para aquellos que querían sacarse la vida era la llamada muerte dulce. Se metían en el garaje, encendían el coche y ahí esperaban, dormidos, con los gases, hasta que su vida finalmente se acababa. Muerte al fin y al cabo. Final de una vida. Destrucción. Eso es lo que hace el pecado con nosotros. Nos mata lentamente. No queremos vivir de esa manera y damos gracias a Dios por habernos retirado de esa dirección inapelable. Hablamos aquí de una alabanza que surge del corazón y no se trata simplemente de una ejecución religiosa. Pero qué curioso
que este salmo en el que se nos insiste que Dios no se deleita simplemente en una liturgia, por muy hermosa y delicada, por muy llamativa y portentosa, sino que lo que pretende es observar que ha habido un cambio de corazón, que es una entrega de corazón de lo que hablamos. Qué curioso que esta sea la instrucción del Salmo y sin embargo que nos resulte mucho más sencillo, mucho más fácil el fomentar una fórmula religiosa para eliminar ese sentido de culpa, para borrar ese rastro de mal y de error en nosotros. Nos inclinamos a participar de una fórmula religiosa constantemente. De hecho, este salmo específicamente escrito para no limitar nuestra confesión de pecado a una fórmula religiosa, se convirtió durante 13 siglos en una fórmula religiosa. Y es que más de 1300, es que durante 1300 años, en muchos de los principales monasterios de Europa, este Salmo 51 se vino recitando 7 veces al día, como herramienta con la que se pretendía alcanzar el perdón de Dios. Durante 1300 años, miles y miles de personas repitiendo 7 veces al día este salmo. Por supuesto, cuando unos morían, volvían a rellenar el monasterio con otros que volvían a repetir el salmo, pensando en que simplemente por pronunciar una y otra vez estas palabras recibirían una gracia particular de parte de Dios. Justamente lo contrario de lo que se insiste aquí. Porque nos resulta mucho más sencillo, mucho más fácil el fomentar una fórmula religiosa. El diagnóstico del pueblo de Israel había sido muchas veces. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Eran adoradores profesionales, grandes coros, grandes músicos, orquestas, liturgias tremendamente ornamentadas, pero vidas vacías y contradictorias. En esta mañana, ¿cuál es el diagnóstico de nuestra adoración? ¿Cuál es el diagnóstico de tu adoración? No hablamos de fórmulas, ni de formas, ni de expresiones faciales. Hablamos de si entiendes de dónde te ha sacado el Señor, de lo que Él ha hecho por tu alma para esta vida y para la que vendrá. Esto es lo que el apóstol Pablo enfatiza en el capítulo 12 de la epístola a los Romanos. Después de haber hecho un recorrido teológico y doctrinal por la doctrina de la salvación durante los primeros 11 capítulos de esta carta, después de haber analizado los efectos salvíficos, transformadores del Evangelio durante esos primeros 11 capítulos de esta carta, en el capítulo 12, versículos 1 y 2, sintetiza y enfatiza cuál debería ser la reacción, la respuesta del beneficiario de todas estas bendiciones de salvación. Y no es otra que la adoración de un corazón agradecido. Y esto nos libera de mucha pompa y coloca de nuevo una buena perspectiva, porque no necesitamos tener el edificio más especial, no necesitamos contar con los recursos más asombrosos. A Dios no le impresiona nada de eso. Eso no significa que no saquemos el mejor provecho de lo que tenemos y no tratemos de hacer las cosas bien, pero a Dios no le impresiona el paquete. Lo que le interesa es observar lo que está dentro. Y la respuesta en adoración a la gracia de Dios no se limita a una reunión o a un instante de espiritualidad ni a una ofrenda puntual. Comprende todo lo que somos como individuos. Se trata de una manera de vivir. Dice el texto ahí en Romanos 12, os ruego, ¿por qué? ¿En base a qué? Por las misericordias de Dios.
por todo lo que Él ha hecho para salvaros en Cristo. A la luz de lo que Cristo ha logrado a nuestro favor, dice Pablo, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, que no existe otra respuesta normal ni lógica después de observar lo que Cristo ha hecho que adorarle, no simplemente montando una reunión con todo lujo de detalles, sino viviendo a la luz del Evangelio de nuestra salvación. Hay personas aquí a las que les parece una carga y un esfuerzo tremendo congregarse una vez a la semana. Una incomodidad, el reunirse para exaltar al Salvador del mundo. Tienen otras cosas más interesantes que hacer, como por ejemplo quedarse en la cama. Y se sienten casi como si estuvieran haciéndole un favor a Dios, una concesión especial viniendo un ratito y sentándose aquí. Pero fíjate cómo una de las marcas innegables de un corazón genuinamente arrepentido no es simplemente la de congregarse una vez a la semana, sino la de postrarse delante de Él cada día de la semana, cada momento de la semana, reconociendo su gracia en nuestras vidas, dependiendo de su gracia en nuestras vidas, respondiendo a su gracia sobre nuestras vidas. ¿Cómo? Con adoración, una adoración obediente. No solo no dejando de congregarnos cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, como dice el autor de Hebreos, allí algunos se dejaban de congregar ya como si fuera una costumbre, lo acostumbrado era no ir a la reunión, sino más bien disfrutando del privilegio y de la oportunidad de hacerlo. Cada vez que tenemos la ocasión de hacerlo. Pero sobre todas las cosas el Salmo insiste, viviendo cada día para la gloria de Dios. El verdadero arrepentimiento nos conduce a la adoración, porque el perdón de Dios nos traslada del lamento al baile. Pero hay un último aspecto que quisiera señalar en este día y que este Salmo nos presenta con respecto a la naturaleza de ese arrepentimiento genuino. Hemos hablado de la confesión del pecador, hemos hablado de la petición del pecador, hemos hablado de la adoración del pecador y terminamos hablando ahora de la intercesión del pecador. Versículos 18 y 19. La intercesión del pecador. Dice así el Salmo 51, ahí al final: haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Hace tiempo tuve la oportunidad de visitar el estado de Oklahoma en los Estados Unidos y las instalaciones de la iglesia a la que fui y tuve la oportunidad de visitar estaban muy cerca del Centro Nacional para la Prevención de Tornados. Y esa zona es particularmente conocida por la frecuencia y por la intensidad de esos tornados. Gracias a Dios, lo más cerca que la mayoría de nosotros hemos estado de un tornado es la distancia que nos separa de la televisión. Pero en la mayoría de los casos, un tornado es un fenómeno meteorológico devastador e incontrolable. Devastador porque una vez que se pone en marcha, va arrollando y destrozando todo lo que pilla a su paso. Sin excepciones, sin contemplaciones. Y de un modo similar, el pecado provoca daños y consecuencias muchas veces difíciles de cuantificar, de medir, de observar. Porque como el salmista ha explicado ya, no se trata de algo que hacemos privadamente. Sí, claro que por supuesto afecta a nosotros como personas, pero también a nuestra relación con los demás. Y en nuestra relación con los demás, por supuesto, nuestra relación con Dios está incluido.
Por eso, una vez de haber revisado su propio corazón, David, que recordemos que es el rey de Israel, que es el personaje más conocido, más influyente, más importante de su país, que es la figura de referencia a la que todos miran y a la que todos admiran, va a reconocer los efectos que su pecado privado en su casa había traído a toda la nación. Y por eso incluye esta referencia, esta intercesión por toda la nación aquí al final. Y alguno pensará, bueno, esto suena algo parecido a otras oraciones, a otros himnos que aparecen en el libro de los Salmos o incluso en otras secciones como otros libros al estilo de Nehemías, eso de levantar los muros, de construir los muros. Y es cierto que muchas veces encontramos peticiones similares en la Biblia, porque muchas veces las murallas se caen en la Biblia. Y se caen las murallas en la Biblia porque el pueblo que ha visto como Dios preserva y bendice, se aleja del Dios que preserva y bendice para ver cómo las murallas se caen. Para ser testigos de cómo sus embarcaciones hacen agua. Para observar y comprobar cómo sus enemigos los superan. Los superan y los oprimen. Y buscando libertad terminan en un estado peor del que un día fueron librados. Y es por eso que recurrentemente nos encontramos con esta oración del pueblo pidiendo a Dios que restaure otra vez los muros, porque se han vuelto a caer por la desobediencia del pueblo. Pero no solamente por la renovación literal de las murallas, también continuamente notamos como el pueblo tiene que orar por la restauración, la renovación de sus propias vidas, aún de su propia relación con Dios. Y una vez más, resulta complicado, yo diría inevitable, vernos reflejados en este mismo espejo. ¿En cuál? En el de tropezar en la misma piedra. En el de caer en el mismo lado del camino, en el de tener que pedir ayuda, en el de tener que clamar por auxilio en los mismos términos o muy parecidos a los que no tanto tiempo atrás expresamos, posiblemente prometiendo no volver a desviarnos más, no volver a descuidarnos más, pero encontrándonos en el mismo lugar del que un día el Señor ya nos había sacado. Pero aquí, al final del Salmo 51, hay un componente diferencial y es el que va a movilizar al salmista a incluir esta intercesión particular, intercesión por la nación sobre la que es rey. Me vais a permitir que os lea 1 Samuel 12:11. 1 Samuel 12:11 dice, así dice el Señor, como consecuencia de lo que David había hecho. He aquí de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Terrible consecuencia, vergonzosa, humillante. Por eso David ora a Dios pidiendo una intervención, un cuidado especial de Dios para con su pueblo. Porque su reinado debía traer prosperidad, y no solamente prosperidad en términos de paz, sino también prosperidad en términos de pureza y santidad. Y sin embargo había derivado en un escándalo, en un descontrol, en dejarse llevar por deseos oscuros y sucios. ¡Qué mal ejemplo del que supuestamente era el mejor ejemplo para toda la nación! ¡Qué mal testimonio del que supuestamente debía ser un buen testimonio delante de los otros pueblos! Aquel que había luchado en nombre y por el nombre del Dios de los ejércitos.
aquel que había sido librado tantas veces por el Dios de los ejércitos, se había convertido en uno de esos muchos soberanos caprichosos y lujuriosos. La única diferencia con ellos, ¿sabéis cuál era? Que David formaba parte de las reuniones, asistía a los cultos, pero lo que se observaba en su casa, lo que la gente observaba en casa, no distaba nada. Al contrario, incluía un componente de hipocresía difícil de justificar y de explicar. Cuando disfrutamos de la comunión con Dios, estamos en condiciones de dar testimonio de la gracia de Dios. Pero cuando pecamos, nuestro entorno siempre se ve afectado. En el caso del rey, un reino entero se ve afectado. Aún la relación con otras naciones se ve afectado. Pero no hace falta que seamos reyes o figuras de prestigio. Sea cual sea el ámbito más grande o más pequeño en el que nos movamos, cuando pecamos, ese ámbito se ve afectado. Y no importa cómo de bueno haya sido nuestro testimonio hasta ese mismísimo momento. Cómo de largo y de exitoso haya sido nuestro recorrido hasta ese mismísimo momento, el olor de una mosca muerta estropea todo el perfume del perfumista, dice el libro de Eclesiastés. Cuando pecamos, nuestro ámbito se ve perjudicado. Pero la bendición de este salmo, y precisamente aquí está la intercesión del salmista, es que cuando somos restaurados, nuestro entorno se ve enriquecido y bendecido. Gracias a Dios por ello. Y esta es otra muestra más de un arrepentimiento genuino. El deseo y el interés no solo por nuestro bienestar espiritual, sino también por la salud espiritual del pueblo de Dios al completo. Y cuánto bien le hace a una iglesia local el recibir en la comunión de la iglesia a aquellos que aunque un día se alejaron porque cayeron, se arrepienten genuinamente y regresan a los caminos del Señor. Y en este salmo observamos que lo que comenzaba como un lamento termina en una celebración. Lo que empezó con sonrojo y vergüenza culmina con una expresión pública de reconocimiento al Dios de toda gracia que se hace extensible a todo el pueblo. ¡Qué bendición! Poder ser restaurado hasta ese punto de participar una vez más y de volver a gozarse con los demás. Así de maravilloso es el perdón del Dios al que David se dirige. Algunos habréis escuchado hablar del gran misionero William Carey. A este hombre, nacido en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII, se le conoce como el padre de las misiones modernas. Él mismo fue misionero en la India por más de 40 años, en un tiempo en el que no era precisamente fácil moverse por la India. Y llevó una obra adelante verdaderamente excepcional, al punto de que muchos otros fueron motivados a seguir su ejemplo y ir a lo último de la tierra para predicar el Evangelio. Se han escrito libros con sus hazañas, incluso se ha llegado a rodar alguna película, pero me llama poderosamente la atención el hecho de que, a pesar de estar delante de un hombre de la talla espiritual de William Carey, a pesar de sus esfuerzos por llevar el Evangelio a otros, literalmente hasta lo último de la tierra, cuando el día de su muerte se acercaba, Carey pidió que este texto, específicamente el del Salmo 51, fuera el pasaje a predicar en su funeral. Porque Carey, y espero que ahora también nosotros, entendía que este Salmo 51 no se limita a una confesión de un pecado puntual, sino que presenta delante de nosotros la necesidad que todo
ser humano tiene de ser perdonado y también la realidad de cómo el pecado afecta a la vida espiritual y relacional del creyente. La bendición que tenemos en Cristo, a diferencia de lo que tuvo que experimentar el autor de este Salmo, David, es que no necesitamos la confirmación de un profeta que se presenta en nuestra casa como prueba de que nuestro arrepentimiento ha sido genuino. El perdón de nuestro Dios es completo y suficiente porque Cristo pagó por todos nuestros pecados. La Biblia nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos cuesta muy poco apuntar a los pecados del otro, pero mucho reconocer los nuestros propios. Dejemos de preocuparnos tanto por lo que hacen los demás o por lo que dicen los demás y analicemos mejor nuestro propio corazón. Esa debería ser nuestra actitud constante, la de vigilar y cuidar nuestro propio corazón. Y en esta mañana tenemos la oportunidad de hacerlo a través de Cristo, confesando nuestras faltas, pidiendo restauración si es que hemos caído, adorándole desde nuestros corazones, corazones que han sido perdonados por la sangre preciosa de Cristo. Y por supuesto, y no podemos dejar esto a un lado, intercediendo por el pueblo de Dios, para que esta misma realidad sea la de todos nosotros. Gracias a Dios por ello. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué decir ante esta muestra sobresaliente, excelsa de perdón de parte tuya? Quizás no hemos cometido ciertos delitos o pecados como aquel David, pero hemos cometido muchos otros. Y todos son injustos y ofensivos delante de ti. Y sin embargo, tú prometes que en Cristo hay perdón. ¿Quién podría presentarse delante de ti? Ninguno, pero en Cristo hay perdón. Te alabamos por su sacrificio y queremos vivir vidas arrepentidas con mayúsculas, buscando estar a bien con nuestro benefactor y salvador. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser tan sensibles al pecado como lo eres tú. Y por eso nos has dado el Espíritu Santo, para que seamos tan sensibles al pecado como lo eres tú. Y sin embargo, tan anhelantes de justicia como lo eres tú. Para eso nos has dado el Espíritu Santo, para vivir vidas justas, cubiertos por la sangre de Cristo. Ayúdanos, oh Dios. Y pedimos por alguna persona aquí que todavía no se ha arrepentido genuinamente delante de ti, para que tú obres en ese corazón y le ayudes a ver lo que ahora no ve. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.